Muy buenas tardes, Rojillos y Rojillas de la Noticia. Bienvenidos a su canal El Rojo Noticias. Pues sin duda alguna, en los corillos, o más bien en los pasillos de la política mexicana, está circulando una posible alianza entre el Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano. Esto, por supuesto, que no tiene nada contento, más que otra cosa, tiene completamente desesperado a Alito Moreno, quien sin duda alguna, pues viendo esta posibilidad de esta posible alianza, pues ¿qué es lo que le va a resultar al señor? Pues la verdad es que sinceramente lo que pienso yo creo es que este sería el último clavo al ataúd de la franquicia de Alito Moreno del Partido Revolucionario Institucional. Por eso precisamente está completamente desesperado y en lugar de tratar de limar las asperezas, pues no, nada más ni nada menos que Alito Moreno despotricó en contra de Álvarez Maínez. Y también la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera ya dio un adelanto. ¿Por qué? Sabemos perfectamente que el PAN es la voz del viejo régimen de los gobiernos neoliberales en este país, de la alianza infructuosa que hicieron el PRI y el PAN, y que sin duda alguna, pues esa alianza llevó a que pues el PAN obtuviera dos presidentes de la República, en el caso específico de Vicente Fox y en el caso específico de Felipe Calderón. Pero pues ya sabíamos nosotros perfectamente que Carlos Salinas de Gortari fue el primero que empezó a pues arreglar las diferentes diferencias que tenían entre el PRI y el PAN, y al final de cuentas se formó un solo partido político que es el famoso PRIAN. Sí, ese que circuló durante 36 años de gobiernos neoliberales que en lugar de apoyar al pueblo de México, pues hicieron que el país cayera en una, pues en lo más bajo de todo. ¿Por qué? Bueno, pues porque vendieron empresas, porque quitaron muchas cosas que le pertenecían al pueblo de México, trataron de desaparecer petróleos mexicanos, trataron de desaparecer la Comisión Federal de Electricidad. Es un episodio que los mexicanos, pues, sinceramente, durante 36 años estuvieron casados el PRI y el PAN. Y ahora, con esta nueva situación, sí, vemos cómo definitivamente, pues, ya corre en los círculos políticos, les vuelvo a repetir, sin duda alguna, la posible lanza del MACPRIAN. Pero quién más que la propia presidenta Claudia Sheinbaum, pues, ya lo dijo en la mañanera, algo impensable sin duda alguna, y luego vamos a poner qué fue lo que está diciendo Alito Moreno de Álvarez Maínez. Yo soy el Rojo Noticias, comenzamos. Pues esas fueron las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum refiriéndose precisamente a esa posible alianza entre el MAC-PAN, porque ya no va a ser MAC-PRIAN, ahora va a ser solamente MAC-PAN. Escuchen a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y sean ustedes bienvenidos. Y entonces, los mismos de siempre están buscando cuál es la alternativa al movimiento de transformación. Y entonces dicen, no es, o sea, porque se quieren lavar la cara. Pero todo representa lo mismo. Entonces ahora están buscando la alianza entre el PAN y Movimiento Ciudadano, el MAC-PAN. Es decir, el PRI ya es que ya murió. Ahora vámonos por otro lado para una alternativa. Entonces, ¿quién es el PAN? ¿Quién dirige hoy el PAN? El cártel inmobiliario. Los corruptos del cártel inmobiliario, hay que decirlo con todas sus letras. Y ahora resulta que el PAN, que siempre defendió principios de lo que se llama la derecha, el conservadurismo, en alianza con Movimiento Ciudadano, que son supuestamente progresistas. Bueno, ¿pero qué es? Pues la representación de los intereses del viejo régimen. En realidad es eso. Son dos proyectos de nación, siguen siendo dos proyectos de nación. Más allá de que ahora digan, el PRI ya, como ya está Alito Moreno, pues ya no, ese ya no representa a nadie. No, pero sigue del PAN es lo mismo de antes. Ellos han dicho públicamente, su dirigente del PAN lo dijo, y es además
los mismos que no están de acuerdo con los programas de bienestar, que ellos no están de acuerdo con que todos los adultos mayores tengan apoyo. Ellos no están de acuerdo con eso, porque los adultos mayores deberían de trabajar hasta los 90 años, porque hay que enseñarles a pescar y no hay que darles el pescado. Ese es su discurso. Entonces, ellos están en contra del apoyo al pueblo. Esa ha sido siempre su doctrina, pero además gobernaron igual 36 años. Entonces, sí, pues están buscando, es cierto. Decir ahora somos distintos, ¿cómo van a ser distintos si fueron los mismos que llenaron de edificios ilegales la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México? Los que nos queda muy claro a los mexicanos es esta gran realidad que está ventilando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Hay dos tipos de políticos en nuestro país, sinceramente, los de la derecha o ultraderecha y aquellos que están apoyando un movimiento de transformación con un humanismo mexicano. En el primer caso, lo hemos visto como, pues, tanto al PAN como al Movimiento Ciudadano les gustan aquellos candidatos de lujito, aquellos candidatos que, bueno, pues son reyes del YouTube, reyes del TikTok, y que sin duda alguna, pues esa representación que hacen hacia el pueblo de México, y lo mismo sucede con Salinas Pliego, es precisamente decir, la gente rica, la gente poderosa, podemos gobernar a México, pero sí, les vamos a advertir una cosa, no habrá apoyos sociales. Ya no se les va a dar el pescado cocinado, ahora se les va a enseñar a pescar. Cosa muy diferente a lo que está haciendo la transformación. La transformación no ha distinguido partidos políticos de ninguna manera, ni personas que apoyen a partidos políticos. Aquí los apoyos sociales se dan a todo mundo, así de sencillo. Y Morena también debe de entender esa situación precisamente que ha prevalecido durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Al pueblo de México ya no le gustan los políticos ostentosos, de ninguna manera. Claro que cada quien puede hacer con sus recursos lo que le pegue su peinada gana, pero la realidad es que el pueblo de México, sabemos que hay políticos de gran altura, sabemos que hay políticos que también les gusta vestirse bien, sabemos que hay políticos dentro del propio movimiento, y vemos que de alguna u otra manera están funcionando, están trabajando, porque es una representación también, es una presentación que hacen pues en diferentes instancias, a lo mejor a nivel internacional o a nivel nacional. Pero una cosa va más allá de todo esto. O sea, a la gente lo que no le gusta es que con un discurso de austeridad, pues ahora se pretenda comportarse como lo hacían los gobiernos neoliberales o los políticos de la derecha mexicana. O sea, esto es parejo para todos. Pero bueno, el que anda completamente desesperado, yéndonos al tema precisamente de la posible unión entre pues el Movimiento Ciudadano y el Partido Acción Nacional, pues resulta que Alito Moreno anda muy molesto. Para él es muy importante conservar la alianza entre los dos partidos políticos, entre el PRI y el PAN, y también con Movimiento Ciudadano, porque según las matemáticas, tipo algoritmo de Pedro Ferriz Lecón, pues con los tres partidos unidos, pues van a derrocar a Morena. ¿Sí? Y explotó Alito Moreno contra Álvarez Maínez, y lo llama cobarde y lacayo de Morena. Fíjense bien hasta dónde están las cosas. En lugar de que Alito Moreno en un momento determinado salga a tratar de conciliar con los demás partidos políticos, se está peleando con ellos, porque sabe perfectamente Alito Moreno que tanto el PAN como el propio Movimiento Ciudadano lo están haciendo poco a poco a un lado, lo están dejando completamente solo, porque ya Alito Moreno, pues ya ni los propios partidos que pues convenían con él, como es el PAN, pues ya no creen ni tiene confianza absolutamente nada en Alito Moreno. Y vean cómo fue a despotricar ahí precisamente en el programa de más risa de la televisión mexicana, Atypical TV, todo su veneno en contra de Álvarez Maínez. Defendemos, quienes estamos con ustedes, y no como estos cínicos y sinvergüenzas de Movimiento Ciudadano, que son como la costra, ¿no? Estos le tapan todo lo que está haciendo Morena, ahí se los avalan, y son unos esquiroles y lacayos. No sé si viste el mensaje en la cuenta de X de este timorato cobarde
de Álvarez Maínez. Te lo mando ahorita. No sé si lo viste para que lo suban. Sí. No, vean, ahora llama ruin a quienes señalan que están cometiendo una indolencia en el estado de Veracruz, o sea, apoyando al gobierno como tapete tirado al piso. Por eso, familia típica, ni un voto a Movimiento Ciudadano. Repliquen lo que está ocurriendo. Saben que salió de Maínez como vocero de Morena, ni siquiera Luis Alcalde salió a defender al gobierno como salió Maínez. Sí. Es increíble, y más aún porque lo voy a subir a las redes sociales. Lo vamos a subir a las redes sociales, Carlos. Ya lo mandé hasta. Así es la desesperación que tiene actualmente Alito Moreno. Sabe perfectamente Alito Moreno que pues ya su partido político con él, porque el otrora partido político grande de este país, pues sin lugar a dudas, donde ha perdido mayores simpatizantes, y no hay que negar que muchos de ellos se han ido a diferentes partidos políticos, incluido a Morena, al Partido Verde, al Partido del Trabajo, también al PAN y a Movimiento Ciudadano. Todo este tipo de desesperación que trae Alito Moreno es precisamente porque pues va a perder, pero no le interesa de ninguna manera el hecho de que pierda adeptos Alito Moreno, porque él mismo los ha corrido, sino simple y sencillamente porque entre menos votos tenga Alito Moreno, pues menos recursos va a recibir del pueblo de México, porque debemos de recordar que también los partidos políticos reciben recursos públicos de los propios impuestos que genera pues cada uno de los mexicanos, cada uno de los ciudadanos mexicanos de a pie como usted y como yo. Esa es la gran realidad. Ayer me confrontaba en YouTube una persona que me dice, pues es que deberían de ayudar el Fonden y que no sé qué, que porque pues todos los mexicanos ya no vamos a pagar el impuesto. Digo, a ver, espérame. En primer lugar, todos los días y a la hora que compres cualquier producto en este país, cualquier producto, hasta un chicle, estás pagando impuesto. ¿Cómo no vas a dejar de pagar impuestos? Solo que tengas un negocio, que tengas algo que te reditúe, que tienes que estar declarando a Hacienda, pagas los impuestos. Pero, pues un ciudadano común y corriente estamos pagando los impuestos todos los días y a cada rato. Esa es la realidad. Pero así está la mentalidad de la gente de la derecha mexicana. Y bueno, ¿se acuerdan ustedes también, cambiando de tema, precisamente porque ya de Alito Moreno ya nos aburre hablar de ese cinicazo y corrupto que tiene la franquicia del PRI? Esa es la realidad. Ya Alito Moreno ya está completamente desesperado, está realmente ya mal de la cabeza, toda su retórica, toda su demagogia que vierte todos los días, todos sus anuncios publicitarios, pues ya la gente no le cree, ya lo conoce, ya conoce al partido que representa a Alito Moreno, ya lo conoce. Entonces, pues ya, así le dejamos. Pues fíjense bien, ¿se acuerdan que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se iba a aumentar, sin duda alguna, pues la situación de impuestos hacia algunas empresas refresqueras, y que inmediatamente salió la derecha mexicana que el gobierno no tenía dinero, que por eso le iba a cobrar más impuestos a las refresqueras, que porque el gobierno está quebrado? O sea, la misma que siempre ha manejado la derecha. Mas sin embargo, Coca-Cola, porque debemos de reconocer una cosa, o sea, Coca-Cola, bueno, cualquier empresa refresquera, sin duda alguna, la verdad es que, pues, hay mucho consumo de azúcar en cada uno de los refrescos, y lo hemos repetido y lo hemos dicho en infinidad de ocasiones en algunos otros videos. O sea, sin duda alguna las refresqueras han sido una parte muy importante del desarrollo de muchas enfermedades de tipo diabético en nuestro país. ¿Por qué? Bueno, pues porque desde muy pequeños muchos de nosotros empezamos a consumir la Coca-Cola porque nos lo ofrecían como una bebida muy refrescante, como una bebida que literalmente pues nos ayudaba inclusive hasta para la digestión. Pues no, resulta que todos los problemas que tenemos los adultos mayores referentes a la hipertensión, a la diabetes y a todo ese tipo de situaciones, pues a las piedras en el riñón, a las infecciones en las vías urinarias, etcétera, etcétera, pues vienen relacionadas con el consumo de este tipo de productos. Entonces, una de las principales estrategias del sector salud de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido tratar de disminuir la comida chatarra y también el consumo de los refrescos. Pero pues sabemos perfectamente que muchos de nosotros los mexicanos, como ya estamos adaptados a ese tipo de refrescos, pues no podemos prescindir absolutamente nada de ellos. Pero ¿qué fue ahora lo que viene en adelante?
Pues ahora la presidenta Claudia Sheinbaum habló que las empresas refresqueras, en específico una, se comprometen a reducir el azúcar en sus bebidas que tanto daño hacen a la salud. Sí, ya aceptó la propia refresquera que realmente sus productos contienen una gran cantidad de azúcares. Y la presidenta dio el anuncio que se van a reunir, y de hecho también le tengo los videos de la reunión que iban a tener en la Cámara de Diputados precisamente para tratar el tema específico. Escuchemos qué dijo la presidenta Claudia. Para comentarles que hoy en la mañana va a haber una conferencia de prensa ya en la Cámara de Diputados con el secretario de Salud, los diputados o algunos diputados y representación de Hacienda. Los refresqueros hicieron un planteamiento para avanzar en la reducción de azúcar en las bebidas en el corto plazo. Entonces van a hacer algunos planteamientos de un acuerdo que es para beneficio de la salud de los mexicanos. No quiero adelantarlo porque apenas ayer en la noche se llegó a un acuerdo y es importante porque finalmente lo que nos interesa pues es la salud. Entonces se mantiene una buena parte del IEPS que se había planteado, pero hay un reconocimiento de los refresqueros de que es indispensable bajar el contenido de azúcar en las bebidas azucaradas. Entonces a las 10 va a haber 10, 11 por ahí, va a haber una conferencia de prensa sobre este tema. Sí, de hecho ya se llevó a cabo esa conferencia de prensa y de hecho pues la misma empresa refresquera reconoció, sin duda alguna, que sus refrescos tienen una gran cantidad de azúcares y se comprometió a reducir el 30% de las calorías, porque no le llaman azúcares, y ya no usar a niños en su publicidad para precisamente pues que no dependan tanto de este refresco. Este es un logro sin duda alguna más de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y aquí vemos cómo el CEO de la refresquera pues lo dice abiertamente. Entonces están reconociendo esa fórmula que durante muchos años les ha redituado muchas ganancias y que realmente pues está afectando la salud de todos y cada uno de los mexicanos. ¿Sí? Diálogo abierto, hemos logrado un acuerdo y en el que se sustenta en lo siguiente. Primero, garantizar a nombre de la industria mexicana de Coca-Cola una reducción del 30% de las calorías de Coca-Cola de manera escalonada, empezando por las presentaciones más grandes. ¿Esto qué quiere decir? Que el refresco que todos conocemos de la marca icónica, haremos un esfuerzo para que el mismo contenga una menor cantidad de calorías por mililitro, en un 30%, buscando políticas de mercadotecnia responsable, tal como se mencionaba ya ahorita por el subsecretario. ¿Y en qué sentido? Buscaremos que en toda nuestra publicidad no exista presencia de niños o de menores de 16 años de manera clara de aquí para adelante. Diálogo abierto. Pues la verdad es que, y comparto la opinión de Nemo aquí en el canal en vivo, porque siempre se culpa y se ha culpado al consumidor por lo que consume. O sea, el mexicano pues primero nos hacen que nos hagamos hasta cierto punto adictos a algún producto y pues es que el mexicano consume mucho, es que el mexicano lo pide, es que el mexicano, pero pues ¿qué viene detrás de todo este tipo de situaciones? O sea, un reconocimiento a las empresas, porque realmente la primera vez, y concuerdo con Nemo, la primera vez que realmente hay compromiso por parte de las empresas. Y esto no es ajeno precisamente a lo que está ocurriendo durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, no solamente con la refresquera, lo ha tenido acuerdos precisamente con los empresarios, con los sindicatos, con el tema de las 40 horas, sí, que se va a presentar una propuesta por parte de precisamente de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. Vemos el tema de los gasolineros también, vimos el tema también de los tortilleros. Estamos viendo alianzas muy importantes que ha generado durante todo este tiempo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo referente a pues diferentes empresas, diferentes productos para tratar de alivianar la economía de nuestro país. Y esto es histórico, sin duda alguna también el hecho de que una empresa de esa naturaleza, ¿sí? Pues haga un anuncio
tan importante para reducir, porque es una aceptación también de las grandes cantidades de calóricas que tienen algunos refrescos en este país, o la mayoría de ellos. Esa es la realidad. Pues así fue, y bueno, el nuevo acuerdo entre el gobierno federal y las refresqueras en la Cámara de Diputados aplicará un IEPS de 1.5 pesos por litro a bebidas light, cero o sin azúcar. El subsecretario de Salud, Eduardo Clark, explicó que la medida forma parte de la estrategia contra la crisis cardiometabólica. Muy bien. Además, esta empresa y otras empresas que comprometieron a reducir en 30% el 30% de azúcar en sus productos de forma gradual. Vamos a escuchar. Quiero saludar al tío, quiero saludar a Memo, quiero saludar a Silvio Ochoa también. Gracias por estar presentes. Muchas gracias, Ángel Manso, como siempre. José Ángel Velázquez Cepeda, que siempre hasta se desvela desde Roma, Italia, para vernos. Y dice, la oposición sigue mintiendo, no sabe que hasta ellos creen sus mentiras. Sí, tipo de Leto Moreno. Yami, también saludos. Que la derecha es quien ya quiere enseñar a cocinar. Eso está para todo exactamente. Gracias a todos y cada una. Lucita Palomita también presente. Gracias. Gracias a todos y cada uno. Usted no se les olvide dejarme su rojo like. No se les olvide comentar. Son muy importantes sus comentarios. Es importante esta reducción en el azúcar que se va a llevar en los refrescos. ¿Sabrán igual? ¿Sabrán diferente? Pues lo veremos. Pero ¿qué opina usted? ¿Es importante esta medida de la presidenta Claudia Sheinbaum? Pues ahora resulta que el subsecretario de Salud explicó que las medidas forman parte de una estrategia. Veamos, escuchemos al subsecretario de Salud, Eduardo Clark. Ahí también, pues, en la mesa de diálogo en la Cámara de Diputados. Y por esta razón, y ahora en los compromisos más formales de parte de los compañeros de unos momentos, hemos llegado a una serie de compromisos claros que atienden esas 4 preocupaciones. La primera es que sí, va a haber un impuesto a los refrescos mayor al que había antes. Va a haber por primera vez un impuesto también a los endulcorantes y endulzantes no calóricos, pero ese impuesto va a ser menor al de los productos con azúcar. Los productos con azúcar en la propuesta que someteremos a consideración del Poder Legislativo se mantienen en 3.08 pesos por litro, y aquellos productos endulzados con endulzantes de agente con el gobierno de México y por esta razón, y ahora en los compromisos más formales de parte de los compañeros de... Pues así está, ya están estableciendo compromisos formales sin duda alguna, pues referente a la disminución de calóricos en cada uno de los refrescos, que bueno, es muy importante para la salud, sobre todo de los niños y de los jóvenes, porque si bien el niño sigue el ejemplo del papá, del abuelo, de los papás, de los abuelos, pues sin duda alguna, pues ellos también se enseñan a consumir refrescos porque ven una bebida azucarada que pues le da cierta satisfacción a la gente, y luego más si tiene gas, pues olvídense. Entonces, pues de alguna u otra manera también es una parte de la prevención que está haciendo el gobierno de la República precisamente para tratar de disminuir el consumo de azúcares, sobre todo en los adolescentes y en los niños. Porque imagínense ustedes, si ahorita hay una gran cantidad, o habemos una gran cantidad de perdones, ¿sí? Realmente la situación está en el sentido de que pues muchos de nosotros estamos enfermos de este tipo de enfermedades, de la diabetes, de la hipertensión, a causa precisamente de eso. Y a ver, mi Momo, ¿de qué estás hablando? Lo que se llama, a ver si puede traer el iPhone golpe muy fue para sus seguidores, ¿sí? Muy bien. ¿Y por qué se enojaban precisamente la oposición mexicana? ¿Por qué precisamente? Porque fíjense, en primer lugar, durante los gobiernos neoliberales se otorgaron grandes concesiones de agua a las refresqueras en este país, a las cerveceras también, hay que decirlo de esa manera. Aquí en Zacatecas lo vemos nosotros, y en algunas partes hemos visto cómo también las refresqueras tienen grandes concesiones, como Nuevo León, por ejemplo, las cuales pues dependen mucho de gran cantidad de agua para producir, pues qué digo, 1 litro de ese refresco. Bueno, todo ese tipo de situaciones era porque los panistas y los priistas, que fueron los que estuvieron durante ese tiempo, saludos a Domingo Hernández también, fíjense, durante este tiempo lo que ocurrió es que precisamente pues tenían intereses con las refresqueras, inclusive, no lo dudo, porque ya sabemos cómo actúa el PRI y el PAN, probablemente les hayan pedido moche o les hayan dado moche a las refresqueras para que los defendieron, pues lo que estuvieron haciendo de la defensa de que se va a aumentar el impuesto a los refrescos, que cómo es posible, la recaudación fiscal. Entonces, son muy evidentes, muy evidentes,
¿sí? Y probablemente, pues algunos de los políticos más grandes de este país, bueno, grandes entre comillas, más ratas de este país, probablemente tengan intereses, como en el caso de Vicente Fox, que fue aliado de la Coca-Cola y que fue un empleado de la Coca-Cola y que con un producto publicitario como lo hace esa refresquera, pues él fue presidente de la República. Entonces, no es de extrañarnos que todo ese tipo de políticos corruptos hayan tenido alguna relación con las refresqueras. Y bueno, fíjense bien. Han estado ustedes viendo que en los últimos días, en estos últimos días después de lo que sucedió, ¿sí? La situación precisamente de lo que ha ocurrido con las inundaciones y todo ese tipo de desastres naturales que sucedieron en nuestro país la última semana, pues los conmetócratas de ese país, pues traen una nueva maroma que en donde exactamente dicen lo mismo, que el Fonden era un instrumento integrar para la atención del desastre. Eso es lo que traen, ¿eh? Claro, por supuesto que la presidenta Claudia Sheinbaum le respondió clara y contundentemente. Falso, es un esquema burocrático, era un esquema burocrático tardado y corrupto. Pero fíjense bien cómo Azucena Uresti, por supuesto, pues le hace el juego sucio de nueva cuenta al PRIAN, atacando con una imagen a nuestra presidenta cuando fue a apoyar a los damnificados en Poza Rica. Y se burló de Arturo Ávila por poner un centro de acopio y donar un mes de su salario, diciendo que eso no cuenta absolutamente nada. ¿Sí? Veamos cómo defiende, y luego dice que no, que es imparcial y que no sé qué, no. Estos siguen siendo parte del PRI y parte del PRIAN, o ahora del PRI, ahora del PAN, y ahora no sabemos si del PRI y el MACPAN. Pero véanla, nada más para que ustedes se den una idea. Que han sufrido. Lamento también que la oposición lo vea como un espacio para sacarle raja política. ¿En qué sentido? Pues mira, me parece que hubo una amplificación muy clara de la comentocracia, de quienes están en contra de este proyecto, de un asunto que me pareció un intercambio no solamente valiente, sino natural, ¿no? Una presidenta que decidió ir a las zonas más complejas cuando la gente está viviendo una tragedia, y no es cómodo, no es cómodo, claro que no. para ningún gobernante, ir a un lugar. ¿Cómo explicas esta manifestación de la presidenta, que ha sido lo criticado, ¿no? Cuando le empieza a decir un joven universitario que nos ayuden, que los desaparecidos. A esto me refiero. Y la presidenta dice, escúchame, y se pone el dedo a en los esto, labios. a esto me refiero, ¿no? Me refiero, ahorita lo que hizo Federico Doring me parece un acto de bajeza política, ¿no? De sacarle raja política a un intercambio, sí, claro, porque la bajeza reside en el sufrimiento de la persona que está enfrente, que está tratando de ser escuchada y que no está siendo capaz en ese momento de decir, oye, te voy a responder, escúchame, te voy a responder, escúchame, ¿no? Me parece que es un intercambio natural ante la desesperación de la gente, y cuando ya el joven guarda silencio para escuchar a la presidenta de México, que estaba ahí en un momento tan difícil, la presidenta le dice, nosotros no vamos a ocultar ninguna información, porque se refería a personas desaparecidas, ¿no? Sí. Pero ¿sabes qué pasó? En vez de que estos cínicos, hipócritas y yo diría hipócritas, porque en vez de estar atendiendo lo importante que es la gente y la desgracia, ¿no? Empezaron a hacer esto. ¿Yo qué hice a diferencia de ellos, ¿no? Inmediatamente puse un centro de acopio. Fíjense bien, nada más la forma, por eso les digo que esta chayotera de primera, sin duda alguna, está ensalzando la imagen de la presidenta, y realmente todo lo vimos, pero ellos no pasan el contexto completo de la situación. Ahora, una nueva aclaración que les tengo que hacer referente a esa fotografía. Resulta que ya ha salido en diferentes medios de comunicación, sobre todo en la red social X, que este joven que increpó a la presidenta Claudia Sheinbaum pertenece nada más y nada menos que al partido corrupto de Alito Moreno, al PRI. Eso no dice nada Azucena Uresti, ¿se fijan? Pero viene cómo ensalza la fotografía, o sea, de plano, chayotera. Estoy dando un mes de sueldo, el equivalente, escúchame, el equivalente a un mes de sueldo. ¿Me lo vas a repetir? El equivalente, el equivalente a un mes de sueldo, Ajá. ¿no? Para comprar despensas.
Pero Ojalá y Federico... no ayuda. ¿No ayuda? No ayuda. ¿Sabes? Ayuda. Imagínate tú. Ayuda el Fonden. No, ayuda el dinero rapidito. No. A ver, espera, bueno, Federico, entramos. ¿por qué? No. Reto a Federico, Ajá. ¿no? A que él también aporte el equivalente a un mes de sueldo, ¿no? En lo que quiera, ¿Ya le pagaron a medicamentos, Espino, a Manuel Espino del aportaciones, en lo hospital? que sea, sí, claro. ¿Ya se lo pagaron? Hemos aportado todas y todos los ¿Cuánto diputados. le pagaron? Todos aportamos 5,000 pesos por diputadas y por diputados. Ah, Todos. ¿Y cómo está, ¿no? Manuel? ¿Y qué dijo Federico Doring? Pues se queda callado. O sea, ellos ahorita lo que están prometiendo y lo que están diciendo y andan completamente enojados es por el Fonden. Esa es la realidad. Les pregunto yo, ¿qué tan importante era irse a tomar una foto y decir que el Fonden estaba funcionando cuando el Fonden lo tenían quebrado? Pero qué tan importante es ir a tomarse la determinación de ir a ensuciarse los zapatos, de ir a ensuciarse la ropa, como parte de la investidura presidencial que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum y enfrentar de manera directa los reclamos congruentes y algunos incongruentes, pero válidos por parte de la gente que sufrió todo este tipo de situaciones. Es más importante el hecho de que la propia presidenta Claudia Sheinbaum se haya presentado, órale, con esa investidura presidencial que, pues si hubiera sido el tiempo de aquellos, le hubieran juntado un grupito de gentes a su modo, entregarse una fotografía, ver que trae los zapatos sucios y vámonos, nos regresamos otra vez en el ¿cómo se llama? En el helicóptero de la Fuerza Aérea. ¿No es más importante lo que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum sin esperárselo? Si fuera algo preparado, como lo hacían ellos, pues hubieran tenido hasta porras. Sin embargo, la presidenta directamente llegó al lugar donde estaban esperándolo la gente y ella no se esperaba de ninguna manera en el hecho de que esta persona le fuera a reclamar tan airadamente, pero resulta que es un simpatizante del Partido Revolucionario Institucional y del propio Alito Moreno. Entonces ahí está saliendo todo el despapalle tratando de desestabilizar precisamente a la presidenta Claudia Sheinbaum, y yo lo vuelvo a repetir y ya lo habíamos pasado en el video. ¿Sí? Aquí la situación estaba en el sentido de que la presidenta, al igual que cualquiera de nosotros, oye, espérame, déjame te explico, tranquilo, oye, dame chance, o sea, hasta nosotros lo hacemos, inclusive inconscientemente, hacemos ese tipo, cálmate, tranquilo, calladito, o sea, diciéndole, déjame te explico. Entonces, esta fotografía que ha circulado precisamente y que ha sido una bandera de la oposición mexicana, pues es realmente porque están completamente desesperados. Porque inclusive dicen que porque se acabó el Fonden. La realidad es que ese era un esquema y todo México lo vivimos y todo, ¿sí? En el sentido de que era un esquema completamente burocrático, tardado y corrupto. Y así se los definió Claudia Sheinbaum Pardo en la mañanera. Recordó que inclusive, fíjense bien hasta dónde llegaban estos tipos de corruptos que tenemos en este país, que se inventaban emergencias por ondas de calor en épocas electorales. Vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum porque les puso una tunda también a todos esos que andan peleando el Fonden. Ahora dicen que el Fonden era un instrumento integral para atención de desastres. Falso, mentira. El Fonden era un esquema burocrático, tardado y corrupto, con todas sus letras lo digo. Así es. Ayer me enseñaron, lo vamos a preparar para la próxima semana, cómo durante ciertos periodos se inventaban declaratorias de emergencia por ondas de calor. Y casualmente estas fechas estaban asociadas a periodos electorales. Fíjense. Lo vamos a presentar la próxima semana. Las corruptelas del Fonden. Buen tema y buen título, ¿eh? Es falso que era un sistema integral. Hay recursos. Hay gobierno. Y hay ayuda y apoyo al pueblo. Eso no había antes. Hoy tenemos en un sistema de información cada punto en donde las carreteras están afectadas.
por los caminos alimentadores, caminos municipales, estatales o federales. Tenemos un plan para ver cómo vamos a restablecer las comunicaciones, sea primero a pie y después ya de manera vehicular. Plan para cada punto. Esa es la realidad que vivimos. Lo que pasa es que sinceramente lo que yo creo y lo que ha circulado precisamente y sobre todo de pues la senador impresentable plurinominal que tenemos en este país y que ya no quiero mencionar su nombre porque se me enojan aquí mis rojillos y rojillas de la noticia, pero que ustedes saben que es la desquiciada del Senado, sin duda alguna dice, se robaron el Fonden. Pues déjenme decirle a Lili Telles que los que se robaron el Fonden precisamente fueron los del PRI, los del PAN, y le dejaron un adeudo a Andrés Manuel López Obrador de 13,000 millones de pesos que pues desaparecieron del Fonden. Por eso quería hacer Peña Nieto tanditas, por eso llevaba nomás cobijitas, por eso llevaba simple y sencillamente pues alguna despensa con gorgojos, y eso siempre se lo recriminó Andrés Manuel López Obrador, porque cómo era posible que se llenaban los bolsillos de dinero y le llevaban a la gente migajas. ¿Cómo era posible que ellos usaban el Fonden para hacer campañas políticas? Y ya lo va a destapar la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Le tocaron el lado más sensible a la presidenta Claudia Sheinbaum. Y saben que la presidenta Claudia Sheinbaum, pues ella, sopas, don Cuco, les va a dar con todo y les va a enseñar toda la corrupción que existía en el Fonden. Para que estos imberbes y pendejetes, y sobre todo algunos Lorenzos que tenemos en la Cámara de Senados, o Lorenzas, pues salgan a decir que Morena se robó el Fonden, cuando ellos dejaron una deuda y algo sin comprobar de 13,000 millones de pesos, que nunca comprobaron. Y olvídense también lo que ocurrió con Felipe Calderón. O sea, ellos acostumbrados a todo este tipo de situaciones, por eso están despotricando, pero lanzan a sus canes de los medios de comunicación tradicionales, ¿sí? ¿Y qué se les olvida? Piensan que ya los mexicanos no nos acordamos, inclusive, como dice extraterrestre, que en alguna ocasión crearon hasta un chupacabras para distraernos y repartirse la lana mientras el pueblo viendo noticias del famoso chupacabras. Ya no se les olvidó que Felipe Calderón hizo una reforma, no recuerdo si es la del ISSSTE o la del IMSS, durante un partido de fútbol de México, un domingo. O sea, piensan que el México de hoy sigue siendo el México pendejete o pendejo, disculpen la expresión, que teníamos con esos gobiernos de ellos. ¿Por qué? Porque les teníamos miedo. Porque era imposible hablar y decir lo que estamos diciendo aquí a un lado y a otro. ¿Por qué? Porque si tú hablabas mal del gobierno, ya sabías a lo que te tenía. Eso es la realidad. Y ahora que tenemos una gran libertad de expresión, que tenemos democracia, que se está atendiendo a las causas de la gente, que realmente las reformas son para favorecer al pueblo de México, estos están completamente desesperados y con una campaña sucia. Yo se los dije desde el primer día que entró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Esta campaña sucia apenas empieza, porque empezaron que Andrés Manuel López Obrador le estaba dictando allí detrás del templete del Zócalo y de los Pinos el discurso que iba a decir la presidenta Claudia Sheinbaum. Esa es la estrategia que siempre ha tenido la derecha durante los últimos 7 años. ¿Sí? Y ya no lo dijo Andrés Manuel López Obrador. Yo soy fresa. Claudia es muy dura. Ya no lo había advertido, ya se lo había advertido a ellos también. ¿Y cuál es la única forma? Pues tratar de denostar un movimiento de transformación que le está gustando al pueblo de México, que se siente contento el pueblo de México y que sin lugar a duda está acabando con los partidos otrora neoliberales en este país. ¿Por qué? Por corruptos, por traidores, por ventepatrias, que esa es la clase de política que tenemos en la derecha presidenta. Y sí, como dice Nemo Momo, yo soy fresa comparado con Notillaz, a quien le mandamos un saludo aquí a mi querida hija Yacira Handal. Pues sí, realmente sí, o sea, yo hay veces que me comporto de esta manera y hay veces que me regañan también Notillaz y me dicen, no, hombre, échale estúpeles duro. Pues yo me modero un poquito más, realmente sí es cierto, o sea, a lo mejor yo soy de la vieja escuela, ¿verdad? Y bueno, pues fíjense bien, otra cosa que los mantiene completamente enojados, sin duda alguna,
es la situación de la ley de amparo. Pues resulta que el Senado, después de haberlo pasado por la Cámara de Diputados y que la Cámara de Diputados ya lo va a pasar también, pues precisamente a que se haga la circulación de manera oficial, aprobó en lo general y en lo particular la reforma a la ley de amparo, con 81 votos a favor y 31 en contra. Entonces se acaban las artimañas legaloides del evasor fiscal. Y esto pues pasa a la publicación para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Vamos a ver la votación porque esto le va a dar mucho coraje a la derecha mexicana y a los simpatizantes de la derecha mexicana. 118 votos, a favor 81, en contra 37, abstenciones 0. En consecuencia, queda aprobado el artículo 3º transitorio del proyecto de decreto en sus términos. Previamente quedaron aprobados los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los transitorios primero, cuarto y quinto en los términos del proyecto de decreto. En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional. Pues se le acabó el jueguito a Salinas Pliego con esta nueva ley de amparo, porque sin duda alguna, pues durante todo este tiempo estuvieron atacando precisamente la ley, como han atacado todo, como han atacado, despotricado todo, la derecha mexicana, lo vimos con la reforma judicial, lo hemos visto con algunas otras reformas, la reforma energética, y quiero saludar a mi querido amigo, antes de pasar al siguiente tema, voy a pasar a Arturo Saldívar, a mi querido Julio Torres, que inmediatamente llegue y comparte el video. Gracias, mi querido Julio Torres, bienvenido, no te creas de Yami, tú síguele adelante, gracias, ¿verdad? Y bueno, miren, realmente hay algo muy importante en todo este tipo de situaciones, ¿sí? Los comentócratas como López San Martín y el defensor y el defensor de Iberdrola, Gómez Fierro, deja claro que los que atacan la ley de amparo son porque protegen a evasores fiscales y afirma que no es una ley, Arturo Saldívar, que no es una ley, una reforma que se hizo a la ley de amparo, sin duda alguna, ¿sí? Vamos a escuchar a Arturo Saldívar para desmentir una vez más a la derecha mexicana, a los opositores que estuvieron un lloriqueo todo tremendo durante todos estos días, y que la ley de amparo, y que el pueblo, y que México, y que esto, y que el otro. La única razón visible por las cuales se estaban oponiendo y se opusieron, porque realmente ya vimos quienes votaron en contra, y para que el pueblo de México lo siga recordando, el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano. Bueno, creo que Movimiento Ciudadano, algunos sí votaron a favor, pero realmente, pues los más duramente afectados con todo este tipo de leyes es que la verdad es, pues todos aquellos empresarios, evasores fiscales, ¿sí? Y de hecho, voy a repetir lo que me están comentando aquí en los comentarios. El presidente empezó con lo más complicado para dejarle a la presidenta un mejor panorama para que actuara con firmeza. Y eso es una realidad, es lo que no se esperaba. Por eso Andrés Manuel López Obrador dijo que él era fresita ante Claudia Sheinbaum Pardo. Pero vamos a escuchar a Arturo Saldívar qué fue lo que nos dijo referente a la nueva ley de amparo o a la reforma. Eran abusos que había que corregir, y por otro lado, me parece también que todos estamos interesados en que quien debe impuestos los pague, sin afectar sus defensas, pero haciendo que los procesos sean más cortos. El juicio de amparo seguirá siendo un orgullo de México, un instrumento de defensa de los particulares. Pero aquí quiero destacar una última cuestión. Quienes han criticado y están criticando al amparo, en su inmensa mayoría,
lo están haciendo por razones interesadas o porque son empleados o abogados de deudores fiscales muy conocidos, o porque son comentócratas aliados al viejo sistema del PRIAN, que no conocen del amparo, pero se les hace muy fácil simplemente descalificar. Escuchen, O porque se trata de jueces o magistrados que se vieron afectados con la reforma judicial y mienten deliberadamente. Hoy Reforma publica en primera plana 2 declaraciones de 2 magistrados de circuito en retiro, que los conozco y que sé que no son ignorantes en amparo y mienten deliberadamente. Uno de ellos, quien se dedicó a otorgar suspensiones generales, favoreciendo a empresas extranjeras en materia energética, violando la ley y generando muchos daños al país, y ahora vienen a decir, en materia de retroactividad, que es el último aspecto que voy a explicar, que por ejemplo, con esta ley, si se admitió una demanda de amparo o si se otorgó una suspensión, se va a decir al resolver el amparo, pues con los nuevos elementos te niego esa suspensión que ya se te había otorgado. Esto es absolutamente falso. Y están mintiendo porque no es desconocimiento. El artículo transitorio que se aprobó, que lo habíamos explicado aquí como sugerencia previamente, es muy claro. En materia procesal no hay retroactividad. Todas las etapas de los juicios de amparo en trámite que hayan concluido, es decir, la admisión de la demanda, la suspensión, la resolución de algún recurso, ya no se pueden tocar. Todo eso se rige por la ley de amparo vigente en el momento en que se iniciaron los juicios de amparo y se emitieron esas resoluciones. Las reformas a la ley de amparo empiezan a partir de ahora. Retroactividad quiere decir al pasado. En materia procesal, como son una serie de pasos en los juicios, los pasos o las etapas previas no se van a tocar, pero las etapas futuras se regirán por las reformas a la ley de amparo. Pues aquí la verdad es, sinceramente, y lo que entendemos es que, pues, simple y sencillamente es una ley de amparo que cambió, así de sencillo, ¿sí? Y es una, pues los mexicanos no lo entenderíamos, ¿verdad? No lo entenderíamos tanto como en alguna ocasión está haciéndose. Pero bueno, pues vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre. Fíjense, de última hora, Trump se reunió, bueno, más bien habló por teléfono con Putin, con el presidente de Rusia, sin lugar a dudas buscando negociar un acuerdo de paz precisamente con Ucrania. Esto fue previo precisamente a la reunión que va a tener en Estados Unidos, en este caso el de Ucrania. Sí, el presidente de los Estados Unidos anunció este jueves que planea reunirse con su homólogo Vladimir Putin en Budapest con el objetivo de explorar una salida negociada a lo que está ocurriendo en Ucrania. El mandatario no precisó ninguna fecha referente, ¿sí?, a esto. Dice, acabo de concluir mi conversación telefónica con el presidente Vladimir Putin de Rusia y ha sido muy productiva. El presidente Putin y yo nos reuniremos en un lugar acordado, Budapest, Hungría, para ver si podemos poner fin a esta infame situación que ocurre entre Rusia y Ucrania. Así fue como lo publicó nada más ni nada menos Trump en su red social Truth, como se llama. El republicano también adelantó que la próxima semana se llevará a cabo en un sitio por definir una reunión con asesores de alto nivel. Por el lado estadounidense participará el secretario de Estado Marco Rubio, según indicó. Tuna agregó que este viernes 17 de octubre conversará con Zelensky. O sea, antes de hablar con Zelensky, le llamó a Putin. En el despacho Oval dice, encuentro que se acordará su reciente diálogo, que abordarán su reciente diálogo con Putin y mucho más. Creo que se ha logrado un gran avance de conversación telefónica de hoy, expresó el mandatario. Según Trump, durante la llamada, el líder ruso lo felicitó por el gran logro de paz en Oriente Medio en referencia al reciente
alto de fuego en Gaza. Creo que el éxito en Oriente Medio ayudará a nuestras negociaciones para poner fin, pues, al problema bélico que tenemos entre Rusia y Ucrania, subrayó. El presidente Donald Trump afirmó que Putin también agradeció a la primera dama estadounidense, Melania Trump, por sus gestiones en la reunificación de niños ucranianos con sus familiares. Y cerró, señalando que ambos dedicaron parte de la conversación a discutir el futuro del comercio entre Rusia y Estados Unidos una vez que finalice, pues, la confrontación en Italia. Pues buenas noticias, sin lugar a duda. O sea, independientemente de las situaciones, bueno, pues todo este tipo de llamadas a la paz, pues generan verdaderamente una buena conformidad referente a, pues, a lo que está ocurriendo, sobre todo en esos lugares donde, pues, ya definitivamente todo el mundo, todo a nivel global, pues se sabe perfectamente que esas batallas, que esas confrontaciones bélicas, pues no llevan absolutamente a nada bueno. Y bueno, qué bueno que hay avances, sobre todo la relación que está teniendo, en este caso, el presidente Donald Trump con el presidente Putin. Y antes de que llegara Zelensky con la reunión que va a tener en la Casa Blanca, porque bueno, pues de alguna u otra manera, el propósito fundamental de Zelensky era, pues, pedirle más apoyo a Estados Unidos. Ya con esta plática que tuvieron entre ellos, entre Putin y Donald Trump, pues Donald Trump está cerrando de alguna u otra manera otra de sus objetivos principales, porque ya lo había dicho desde hace mucho tiempo, ¿sí? Para tratar de calmar, pues, ese conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Ojalá y se resuelva pronto, sobre todo, pues, para las personas inocentes y para las personas que no tienen nada que ver con la política a nivel global e internacional, y sobre todo, de alguna otra manera, bueno, pues, que son los que sufren los embates de este tipo de acciones bélicas en cada uno de los países donde se suscitan. Y sí, tenemos que festejar también la situación de los avances de paz que se han llevado a Gaza, y pues si lo logra lo de la situación de Ucrania y Rusia, pues es muy probable que el próximo año Donald Trump reciba el Premio Nobel de la Paz, porque ya está encaminado precisamente a todo ese tipo de situaciones. De hecho él lo quería ya. A lo mejor llegó muy tarde el acuerdo de Gaza para que se lo pudieran otorgar, y pues de alguna otra manera, pues ya sabemos cómo se dan ese tipo de premios, y no quiero ahondar en el tema para no herir susceptibilidades, pero ya vimos que en muchas ocasiones son cuestiones políticas las que se te generan para otorgar un Premio Nobel de la Paz, ¿sí? Pero bueno, al tiempo. Y bueno, fíjense bien, siguen las buenas noticias, en este caso para todos los afectados y damnificados, ¿sí? Ya sé, Eder Momo, que eres tú, ya me lo comentaste. Miren, pues siguen trabajando, siguen los trabajos, indudablemente, a pesar de la situación de que manejan todos los conmetócratas en todos los canales de la televisión pagada de este país. ¿Por qué? Pues tienen un script, o sea, les ordenan qué decir. Qué diferencia a nosotros, que no nos ordenan absolutamente nada que decir, ¿verdad? Y pues siguen trabajando, casi 1,000 máquinas trabajando, abriendo caminos. Fíjese, la presidenta informó que casi 1,000 máquinas de distintas dependencias trabajan en la apertura de caminos tras las lluvias. Jesús Esteva agregó que ya se desarrollan proyectos ejecutivos para reconstruir cerca de 90 puentes afectados. Algo inédito que ocurrió con todo este tipo de lluvias, pues en muchas partes de México. Bueno, pues qué bueno que, pues a pesar de los derrotismos de la derecha mexicana y que no difunden, pues el gobierno sigue trabajando para favorecer y abrir y aperturar los caminos para el acceso de la gente. Estamos hablando de casi 1,000 máquinas. 1,000 máquinas. Trabajando en estas actividades. Abriendo todos los caminos, suficientes trabajadores. Es un esfuerzo muy importante que se ha hecho gracias a la coordinación integral. Pues es cuanto, y mencionar, insisto, en que ya se están desarrollando proyectos ejecutivos para el proceso de reconstrucción. Entonces, estamos hablando de... Entonces, mientras la derecha mexicana sigue despoticando en contra de su Fonden, aquí la presidenta Claudia Sheinbaum sigue actuando. Imagínense ustedes que hubiéramos tenido a la presidenta Xochitl Gálvez Ruiz en este país. A ver, vamos a hacer una especie de ejercicio y quiero que me ayuden aquí mis rojillos y rojillas de la noticia. A ver,
Primero, ¿qué hubiese pasado con el Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos cuando amagó al principio Donald Trump de romper con el tratado? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado con los amagues de Donald Trump, sí, que le hizo a nuestro país? Les voy a contestar. Primero, ella ya hubiera doblado las manos para que se hiciera un tratado de libre comercio que beneficiara a Estados Unidos, no que beneficiara al pueblo de México ni a los mexicanos. ¿Sí? Segundo, hubiera aceptado, sin chistar absolutamente nada, pero con todos los medios de comunicación tradicionales, pues la imposición de aranceles a nuestro país. ¿Y a quién hubiera culpado? Es que Andrés Manuel López Obrador dejó un déficit comercial, es que Andrés Manuel López Obrador no quiso negociar con Donald Trump, es que Andrés Manuel López Obrador siempre se enfrentó a todo. O sea, ya la escucho. ¿Qué hubiera dicho? Es necesario, porque le hubieran elaborado el discurso, porque pues, todo el mundo supimos cómo lo hacía con con teleprompter. Ella le hubieran elaborado un discurso. Mexicanos y mexicanas, estamos conscientes de la gran gravedad que está ocurriendo a nivel mundial. Por eso, ahora México necesita ser su socio comercial principal de los Estados Unidos, pero ahora, para poder ayudar al gobierno de los Estados Unidos, tendremos que aceptar los aranceles de Donald Trump. Y todos los medios de comunicación chauteros, ¡bravo! 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 Ahora sí, Xóchitl Gálvez, la gran presidenta de México, dijo que tenemos que ser más socios de Estados Unidos y que lo tenemos que ayudar. Y bueno, los mexicanos nos tendremos que sacrificar para sacar adelante nuestro país y también para sacar adelante a Estados Unidos. ¡Viva México! Tercero, a las primeras de cambio, inmediatamente, viendo la posibilidad, ¿sí? Que, les digo, en el hipotético caso que hubiera llegado a ser presidente de la República, diría, mexicanos, debido a la gravedad de las situaciones a nivel global, estamos pensando en quitarle algunas de las pensiones a las personas de este país que viven con doble pensión y que van a cobrar las pensiones del bienestar. Vamos a desaparecer las pensiones del bienestar y crearemos un nuevo esquema de pensiones universales para todos los mexicanos y mexicanas en este país que realmente las necesitan. Gracias. Chayoteros. Es necesario reactivar la economía de nuestro país, por eso es importante que tenemos que quitarle las pensiones a todos y cada uno de los mexicanos que reciben doble pensión. México está en grandes apuros, debemos de salvar al país, apoyemos a la presidenta Xóchitl Gálvez Pardo. Nos hubiera mandado a la chingada, en pocas palabras, y ya me enojé, no se crean, nos hubiera mandado por un tubo a todos los mexicanos, le hubiera quitado las pensiones a miles y miles de personas y adultos mayores, se hubiera quitado las pensiones a los jóvenes, construyendo el futuro porque dirían que eran unos ninis, les hubieran quitado las pensiones a los jóvenes estudiantes. ¿Por qué? Porque iban a decir exactamente lo mismo. ¿Tu papá trabaja? Sí. Ah, tú no tienes por qué tener beca, porque tu papá te da para que tú estudies. Discapacitados, el claro ejemplo lo tenemos en Coahuila. Coahuila, el Congreso del Estado de Coahuila se negó, sin lugar a dudas, a participar en el programa de discapacitados a nivel federal porque tenía que soltar recursos de los estados para entregarle una beca a los discapacitados. Entonces, es muy clara la intención de la derecha mexicana, mis queridos rojillos y rojillos de la noticia. Por eso Alito Moreno está completamente desesperado. Por eso Xóchitl Gálvez sale, ya nadie la pela, la pobre mujer esa, ya nadie la pela. Ella sigue saliendo como que si fuera la más fregona, la candidata más fregona que tuvo el PRIAN, y todavía se enoja porque le dicen candidata del PRIAN. Pero ya nadie la pela, y es más, ya ni en las redes sociales la pelamos, porque no tiene nada, absolutamente nada bueno que decir. Imagínense ustedes, ¿qué hubiera pasado
le hubiera legalizado el negocio a Vicente Fox. También. Muchas cosas que hubieran sucedido en este país. Qué bueno que los mexicanos, ahora sí, una felicitación a todos los mexicanos conscientes que realmente sabemos qué hizo Andrés Manuel López Obrador y cuál era el legado que le iba a dejar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Continuamos con la transformación en este país y sabemos y nos ha dado resultado y estamos orgullosos sin duda alguna del trabajo que hasta este momento está llevando a cabo la presidenta Claudia Sheinbaum y sin duda alguna, espérense, yo les he dicho que se esperen. Este año le han tocado tantas cosas a Claudia Sheinbaum Pardo como no tienen ni idea y sin embargo, con esa inteligencia, con esa audacia, con esa capacidad para poder resolver los problemas, ha logrado sacar adelante al país a pesar de todos los amagues de Estados Unidos, de los conmetócratas, de los opositores, de todo el mundo. ¿Por qué? Porque siente y lo sabe perfectamente Claudia Sheinbaum Pardo que tiene el respaldo del pueblo, un pueblo sabio, un pueblo inteligente, un pueblo que sabe defender a la patria. Muchas gracias, mis queridos rojillos y rojillas de la noticia. No se les olvide compartir, no se les olvide dejarme su rojo like, pero lo más importante es que se comuniquen y lo más importante es que comenten en los videos y lo más importante es que si pueden compartir el video, compártanlo con toda tranquilidad, porque esto siempre hace enojar a la derecha mexicana. Y esto, pues también para mí es importante. Gracias, nos vemos a las 6:30 de la tarde. Gracias a cada uno de mis moderadores y gracias a todos y cada uno de ustedes por compartir el video. Compártanlo, no sea así, e invite a más y más. Ya llegamos a 10,300, creo. Seguidores, ahí la llevamos. Gracias. Nos vemos a las 6:30 de la tarde.